Dieléctricos. ¿Qué son los dieléctricos? Son justamente materiales que no conducen la electricidad. Tienen propiedades muy útiles, ¿sí? Habíamos visto los conductores, que eran los metales, muchos electrones libres en la última órbita o capa de energía. En ausencia de un campo eléctrico, estos electrones se movían en direcciones aleatorias, con distintas velocidades, muy rápidas, pero su velocidad media era cero, y de hecho no había corriente. Cuando los sometíamos a los metales a un campo eléctrico, ¿sí? Y formaban parte de un circuito esos conductores, en el cual podíamos poner resistores, no sé, una luz, cualquier cosa, cualquier cosa no, pero bueno, hasta ahora he visto resistores y algunas cargas, pueden ser luces, entonces se ordenaba ese movimiento, y habíamos estudiado la conducción, donde aparecía la velocidad de deriva de los electrones, y era una velocidad muy lenta, pero el fenómeno electromagnético se producía instantáneamente, prácticamente a la velocidad de la luz, y se establecía una corriente eléctrica. Ahora vamos a ver estos dieléctricos. No hay que confundirse esto, porque se suele poner así estas letras, pero no confundir con lo que ya veníamos viendo de densidad superficial de carga, que hoy vamos a volver a hablar, o densidad volumétrica de carga. Las conductividades de las cuales estamos hablando son del orden de 10 a la menos 13 aproximadamente, 1 sobre ohm por metro, y oscilan, ponele, de 10 a la menos 17. También se llama, o sea, la unidad de conductividad es Siemens por metro, entonces se utiliza la letra S, vamos a ponerlo así. La conductividad se mide en Siemens sobre metro. También a veces se le llama mho. Vamos al punto. Si acá tenemos la nube electrónica, ¿sí?, en un dieléctrico, los dieléctricos, acá caracterizamos el núcleo, y recuerden que tienen unos 7 electrones, vamos a tomar uno que tenga 7 electrones, por lo cual están 2, 4, 6, 7. En ausencia de un campo eléctrico, bueno, ahí tenés la nube, básicamente está centrado el átomo del núcleo, nube electrónica, y esto en sí conforma el átomo de un material dieléctrico. Ahora, ¿qué pasa? En ausencia del campo, esto es así. Ahora, si yo aplicase un campo, ¿qué va a pasar? Acá tenemos la nube, va a suceder un pequeño desplazamiento. Porque si bien no puede conducir la electricidad, pero si yo metiese un campo eléctrico, entonces va a sufrir un pequeño desplazamiento, va a presentar una cierta excentricidad, se va a desplazar el centro de la nube de electrones, con lo cual lo que va a suceder, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y se produce lo que se llama una polarización del dieléctrico, porque aparece un campo eléctrico que se va a oponer a este. Entonces esto se podría visualizar, digamos, de esta manera. Este campo va a ser un campo inducido, vamos a ponerle campo de polarización, es un campo inducido, y esto va a surgir de justamente este desplazamiento de la nube, que se podría simbolizar, digamos, como un dipolo. El dipolo se caracteriza, si bien nosotros no vimos, pero simplemente es, bueno, simplemente, a ver, para nuestro caso, es simplemente una carga positiva y una negativa, a una cierta distancia espaciadas una de otra, ¿ven? Que está a esta distancia L. Bueno, esto sucede cuando estamos en presencia, por supuesto, de este campo externo. O sea que de hecho tenemos que tener acá el campo externo, ¿no es cierto? Entonces fíjense que ahora tengo un agente que se me está oponiendo al campo. Hay otro campo que se me está oponiendo. Lo que vamos a plantear ahora justamente es qué es lo que pasa cuando tenemos una placa, de forma tal que lo que va a pasar es justamente se va a polarizar el dieléctrico. Entonces vamos a poner este campo de polarización. Acá lo que se produce es este campo que habíamos dicho antes, el campo en el dieléctrico.
entonces va a pasar que el campo original se va a ver debilitado. Este es el concepto básico. Acá tenemos el campo original. Vamos a ponerlo así, está bien así. Por supuesto se están despreciando los efectos de borde, ¿sí? Entonces, fíjense la carga que aparece en el dieléctrico. Me estoy refiriendo a esta carga de acá. Esta carga de acá se va a llamar carga de polarización, o bien la P es de polarización, o también se suele llamar, esto es igual a Q sub P, de, en inglés, bounded, o sea, ligada. ¿Ligada a quién? Y justamente es una carga que está ligada al dieléctrico. En este caso, acá, esta carga que está acá, o mejor dicho, en la superficie, acá estamos viendo un dieléctrico, ¿no es cierto?, digamos, un capacitor, ¿no? Un dieléctrico de perfil, ¿sí? Es como que vemos un sándwich y lo cortamos de perfil y vemos que vemos pan, jamón, queso y pan. Bueno, en este caso va solo de jamón, digamos, jamón y pan, ¿sí? Después vamos a ver si hay pan, jamón, queso y pan. Vamos a ver lo que pasa, pero en este caso, pan, jamón, pan. Entonces, conductor, dieléctrico, conductor. Entonces acá, lo que vamos a tener en el dieléctrico va a ser menos sigma de polarización. Y acá vamos a tener más sigma de polarización, ¿sí? Es la densidad superficial de carga de polarización. ¿Por qué? Porque aparece una carga de polarización. Y en cambio, acá arriba tenemos la sigma común, o bien también llamada sigma free. Free quiere decir libre. Entonces, esa es la carga libre. Libre, ¿por qué? Y porque es libre, tiene libertad, quiere decir que se puede mover. ¿Por qué? Y porque en el conductor se puede mover. Esa carga, fíjense que es la que siempre veníamos comentando, que es la carga de la cual siempre hablamos, digamos. No habíamos hablado de otra, sino de esa. Pero ahora ya aparece otra en escena, que es la carga ligada. Acá tendríamos la menos sigma free. ¿Por qué? Y porque esta sería la placa negativa, ¿sí? Fíjense que acá tenés negativo, acá tenemos positivo. Bueno, al campo eléctrico original ya no es más nuestro campo E, sino que va a ser nuestro campo E0, E sub 0. ¿Eso qué quiere decir? Campo sin dieléctrico. E sub 0 es del espacio libre. Ahora vamos a tener un campo debilitado. El campo original es el E sub 0. Entonces el que ahora llamo E, ya no es más el campo en el vacío, sino que va a ser el campo en el dieléctrico. El E se va a conformar simplemente, o va a surgir de la ecuación vectorial esta, es E sub 0, que es el original, menos, ¿quién? El campo de polarización. Y esto es importante entenderlo, ¿sí? Acá vendría a ser lo siguiente, vendría a ser así. Este verde es el campo de polarización, que es el que se opone, ¿sí? Y este otro, este de acá, vendría a ser el E sub 0. O sea, el campo original, el E sub 0. ¿Sí? El que pasa de largo, digamos. Bueno, entonces, acá tenemos esa cuestión. Si nosotros lo miráramos a esto como si fuera microscópicamente, o sea, si hiciéramos un zoom acá, ¿qué veríamos? Vamos a ir principalmente cómo lo aplicamos a los capacitores. Vamos a ir derecho al grano y después vamos a darle un poco más de rigor teórico. Pero ahora quisiera que veamos lo que hizo Faraday, o una de las experiencias que hizo Faraday. Acá tenemos un capacitor. Este es un capacitor sin dieléctrico, ¿no es cierto? La capacidad ahora la vamos a llamar C sub 0. Esto es en vacío, o sea, sin dieléctrico. Y esto lo mismo, ¿sí? Este subcerito quiere decir en vacío, sin dieléctrico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el campo eléctrico? Bueno,
Entonces, si acá medimos con un voltímetro, supongamos que acá esto lo cargamos, ¿no es cierto? Supongamos que acá tenemos más Q y acá tendremos menos Q. Esto en algún momento ya lo cargamos, ¿no es cierto? Y medimos con un voltímetro, bueno, nos va a dar tantos voltios. Si nosotros metemos un dieléctrico acá, como en nuestro caso, supongamos que lo llenamos de un dieléctrico, ¿sí? Por supuesto no voy a mostrarlo el tema de las cargas, estoy hablando cualitativamente, ¿sí? Vamos a suponer que lo llenamos todo este espacio con un dieléctrico, pero sin haber conectado nada, o sea, el capacitor estaba cargado y de pronto le ponemos un dieléctrico. ¿Qué va a pasar con la aguja esta? Quiero que alguien me conteste, por favor. ¿Qué pasa con el voltaje? ¿Se mantiene constante, aumenta o disminuye? De paso, les voy poniendo la fórmula como era. La capacidad es igual a la carga sobre la diferencia de potencial entre placas. ¿Está claro? Se cargó el capacitor. Obviamente lo desconecto de la fuente, así como tengo acá en el gráfico, como les estoy mostrando. Pongo un voltímetro, me va a marcar tantos volts y mientras yo tengo el voltímetro conectado, le intrometo un material dieléctrico, que puede ser un plástico, papel, mica, Miller, qué sé yo, poliestireno, materiales que no conduzcan, que sean muy malos conductores, ¿sí? En el medio, por todo esto que venimos explicando, que disminuye el campo eléctrico, ¿qué se supone que va a pasar con la diferencia potencial? Esa es la pregunta. ¿Recuerdan cómo era la diferencia potencial en un capacitor de placas planas y paralelas? Por ejemplo, acá tenemos un capacitor de placas planas y paralelas. La diferencia potencial era simplemente el módulo del campo eléctrico por la distancia entre placas, ¿sí? Entonces, fíjense, si el campo eléctrico original es debilitado por un campo eléctrico de polarización, el campo eléctrico resultante va a bajar, ¿sí? Por lo tanto, la diferencia potencial va a bajar. ¿Estamos? Entonces, fíjense esto cómo afecta a la capacidad. Acá. La nueva capacidad. A ver, ¿para qué esto sirve? ¿Qué se gana con esto? Y fíjense, la capacidad sub 0 va a ser igual a la carga original que tengo, dividido el potencial sub 0, o sea, en vacío, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El potencial sub 0 es igual al campo sub 0, o sea, en vacío, por D. Ahora, esto cuando baja, ¿cómo se compara con el original? Tengo el B sub 0 y el B. Si estamos diciendo que baja, quiere decir que B es menor que B sub 0. ¿Ven por qué es importante, digamos, razonar esto? Esto es lo que estamos viendo ahí. Que B es menor que el B sub 0. El B sub 0 es el que había antes del dieléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente que si el campo eléctrico es menor que el E sub 0, entonces va a pasar esto, y por lo tanto, ¿qué va a pasar con la capacidad? Fíjense. ¿Cuánto es menor? B es K veces menos. Hay una constante K. Esto se verifica. Esto es importante. Entender que K, ¿cuántas veces? K. ¿Y quién es K? Y bueno, K mayor que la unidad. Si K fuese 1, estamos en presencia del espacio libre, o el vacío, digamos. K es una constante que se va a llamar constante dieléctrica. Hay muchas formas, hay otras maneras de definirla, pero esta es una forma práctica y sencilla. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la capacidad? Si en vacío esto es así, ahora lo que va a suceder es que B0 es K veces B. Miren, la capacidad va a ser igual. La carga no se toca. Por lo tanto, como la capacidad es Q sobre B y B es B0 sobre K, esto es así, ¿no? Y como B es B0 sobre K, entonces la capacidad va a ser igual a Q sobre B0 sobre K. Y esto es igual a K veces Q sobre B0. ¿Y quién era Q sobre B0? Q sobre B0 es C0. Por lo tanto, esto es igual a K veces C sub 0. Y esto es lo que queríamos concluir, de que la capacidad, fíjense que curioso, aumenta K veces.
o sea que me beneficia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea? La capacidad dependía de los factores geométricos, ¿sí? Y físicos, o sea, del medio. Entonces, al cambiarle yo ahora el medio al capacitor, en vez de dejarle el vacío ahí o aire, ¿se acuerdan que se cometía muy poco error? Lo vuelvo a repetir, lo dije allá en electrostática, ahora vuelvo a decir que se comete muy poco error. Por eso es que consideramos indistintamente, pero nunca olvidarse que el sub-cero se refiere al espacio libre o al vacío, porque bajo las mismas dimensiones yo aumento en K veces a la capacidad de del mismo capacitor, ¿sí? Entonces, el tema del K, vamos a poner una tablita como para tener una idea de algunos valores típicos de K. Si tengo el aire, K vale 1,00059. ¿Ven que? Ahora, aire a 100 atmósferas, y bueno, esto es 1,0548 según los libros, las tablas. Ven que aumenta un poquito, pero no mucho. Polietileno es 2,25. Recuerden que es adimensional, ¿no? Constante dieléctrica del material es adimensional. Entonces, mi K varía entre 3 y 6. Y después miren, el agua no es conductora. Algunos se estarán preguntando, ¿pero cómo el agua no era conductora? 80,4. No, señor. La que es conductora es el agua con todos los minerales que tiene acá, y por eso se torna conductor, pero no es conductora. El agua, el H2O no. Poliéster, por último, poliéster 3,3. Vimos que la capacidad con dieléctrico es K veces mayor que la capacidad en vacío. Hay tres propiedades básicas que tienen los dieléctricos, o que cuentan los capacitores que tienen dieléctricos, que son fundamentales. Vamos a anotarlas. ¿Sí? Para sostener las dos placas. 2. Permite que se pueda aplicar una diferencia potencial mayor, ¿sí? Con lo cual aumentará la tolerancia a la ruptura dieléctrica del medio comparada con la del vacío, o sea, si no tuviese dieléctrico. Entonces vamos a poner: permite la aplicación de una diferencia de potencial entre placas mayor a la del vacío, con lo cual aumentará la tolerancia. Hay un valor que se llama dielectric strength, que es la fuerza del dieléctrico o ruptura dieléctrica. Entonces el campo eléctrico sub ds, ¿sí?, es igual a, por ejemplo, 3 por 10 a la 6 volt sobre metro. Estos son 3 millones de volt sobre metro. Fíjense en los interruptores, los switch. Cuando uno tiene conectado algún tubo o algún sistema inductivo, lo que sucede son chispas en los interruptores. Fíjense que los interruptores, los mismos que tenemos ahí en la clase de la facultad, en el aula o en su casa, donde tienen tubos blancos, por ejemplo, no de LED, sino de los anteriores, los de vacío, tubo vacío. Entonces, cuando uno apaga, ¿sí?, se produce una chispa. Después vamos a estudiar incluso eso en física 2, el tema del fenómeno de autoinducción. Pero lo que me interesa ahora es mostrar que cuando uno separa los contactos, ¿por qué se produce la chispa? Eso quiere decir que se torna conductor el aire, porque hay una diferencia de potencial muy alta, la cual vamos a explicar después, cuando veamos inductancia, después en magnetismo, y después que hayamos visto ley de Faraday, vamos a explicar por qué es que aparece ese alto voltaje entre los bornes del switch, entre los contactos del switch. Pero lo que me interesa ahora es mostrar que si hay una diferencia de potencial muy alta, se produce una chispa, ¿sí? Si ponemos un dieléctrico, lo que va a suceder justamente es que se va a bancar más diferencia de potencial sin que conduzca. ¿Se entiende? Esa es la idea. Y por último, el punto 3 es que aumenta la capacidad. Por ejemplo, vamos con el 133. Este es, el 113. Acá dice: un capacitor de placas planas contiene papel como dieléctrico, o sea, K es igual a 3,5. Ya con el dieléctrico, su capacidad es 1 microfaradio, o sea que C, fíjense que no le pongo sub 0 porque es ya con el dieléctrico, es 1 microfaradio.
¿Cuál será la carga Q0 del capacitor cuando se lo conecta a una batería de 50 volts? Bueno, me piden la carga. Sí, diferencia de potencial es 50 volts. Pero me piden la carga Q0, sin dieléctrico. Muy bien. Dice, se ha quitado el papel antes de conectarlo. ¿Sí? Entonces, capacidad con dieléctrico es esto. Por lo tanto, esto implica que la capacidad sin dieléctrico va a ser igual a la capacidad con dieléctrico dividido K. O sea, si K es 3,5 va a ser 1 microfarad dividido 3,5. Esa es la C0. Pero bueno, todavía no hagamos la cuenta porque vamos a ver que vamos a plantear directamente. Entonces, capacidad es igual a carga sobre diferencia de potencial. ¿Está bien? La diferencia de potencial es 50 volts. Dicen que se ha quitado el papel antes de conectarlo. C0 lo saco de acá. Y B son 50 volts. Entonces es muy simple. Q0 es igual a 1 microfarad por los 50 volts dividido 3,5. Con lo cual, microcoulombs. Listo. Si dado el capacitor C de 25 nanofarad de placas planas y paralelas de la figura 1 de área 0,1 metros cuadrados, vamos a dibujar esto. Acá tenemos la tensión, o sea la fuente. La placa es A, acá tendrá una diferencia, una distancia D, porque es de placas planas y paralelas, ¿sí? Donde A es 0,1 metros cuadrados, K igual 2,5. Esto quiere decir que tiene dieléctrico. Muy bien. A dicho capacitor se le aplica una batería B de 100 volts y te piden calcular A, B, C, D. A, la carga Q del capacitor. A ver, si es un capacitor de placas planas y paralelas, esto es igual a K veces C sub 0. Y esto es igual a K veces C sub 0, que era epsilon 0 por el área dividido la distancia. ¿Se acuerdan de esto? Les enfaticé que esta era la capacidad de un capacitor de placas planas y paralelas. Acá no tengo D. Entonces a mí me piden la carga del capacitor. Bueno, a ver, ¿cómo hallo la carga del capacitor? Capacidad es carga sobre diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial la tengo. La capacidad la tengo acá. Pero no tengo la distancia. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo puedo sacar la distancia? Si ustedes se acuerdan, esto no quiero que se confunda. Vamos a ponerle B, porque por ahí, acá vamos a ponerle B y acá vamos a ponerle B. 100 volts, ahí está. Entonces la carga va a ser simplemente la capacidad que ya me la están dando, ¿sí? 25 nanofarad por el voltaje que también me lo están dando. Es una reverenda sencillez. Con lo cual Q va a ser igual a 25. Nano es 10 a la menos 9. Y 100 es 1 por 10 a la 2. Menos 9 más 2 es menos 7. Entonces va a quedar 25 por 10 a la menos 7 coulomb. Para tener a la menos 6, esto es lo mismo que tener, lo que hago es achico el número y agrando el exponente. Por 10 a la menos 6 coulomb, que es microcoulombs. Esa es la primera respuesta. Punto B, el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico. ¿Cómo es el campo eléctrico acá? A ver, si esta es la carga positiva, fíjense, esta es la carga negativa. Entonces quiere decir que estas placas de acá, acá se cargó positivamente esta placa, ¿sí? Y esta de acá se cargó negativamente. Bueno, el campo eléctrico, por supuesto, en el dieléctrico es el campo que resultó en definitiva, que es ese de haber hecho la diferencia entre el campo original menos el campo, como lo teníamos por acá arriba, ¿ven? Acá, ¿se acuerdan? El campo de polarización. Entonces, lo que vamos a hacer acá es simplemente, como ya tenemos la diferencia de potencial entre placas, o sea, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos el voltaje, porque me lo dan como dato, es el de la batería, ¿no es cierto? Este de acá y este de acá. Entonces, recordando que la diferencia de potencial entre placas en un capacitor de placas planas y paralelas era simplemente el módulo del campo eléctrico por X, que en verdad es la distancia de separación, de acá es que puedo decir que es igual al potencial sobre D. Y D ahora sí lo saco de acá arriba, ¿ven? Entonces,
de acá va a surgir que D, bueno, vamos a reemplazar D directamente, así no escribimos tanto. Esto a su vez es igual a B dividido, y ahora vamos a despejar D. D va a ser K epsilon 0A dividido C. O sea que en definitiva va a ser C por B dividido K epsilon 0A. Y ahora reemplazamos. En definitiva, el campo eléctrico va a ser igual, fíjense, Farad con Farad se va y queda volt sobre metro, que es la unidad de campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Bueno, haciendo la cuenta, o sea que hay 1,13 millones de volt en un metro, ¿sí? Entonces, fíjate, dividido 100 por centímetro, ¿cuánto va a haber? A esto lo dividís por 100 centímetros, que tiene un metro, y quiere decir que hay 11.300 volt en un centímetro. 11.300 volt en un centímetro, Fíjense cuánto es la ruptura dieléctrica del aire. 3 millones de volt por metro, son 30.000 volt por centímetro. 30.000 volt por centímetro, chau, conduce. ¿Sí? Depende de la presión, bueno, en fin. Continuamos entonces con el ejercicio. Bueno, esto ya lo terminamos. Vamos ahora con la otra pregunta. C. Primero dice, sin desconectar la fuente de 100 volts se retira la mitad del dieléctrico, tal como se indica en la figura. Entonces acá vamos a retirar la mitad del dieléctrico. Dice sin retirar la fuente. Entonces acá hay un concepto importante también para entender. El tema es que hay un trabajo que uno tiene que hacer, un agente externo, para poder retirar el dieléctrico. Porque acuérdense que ahora estas partes de la placa, la que queda al aire libre, digamos, en espacio libre acá, en vacío teóricamente, o en el aire, vamos a decir. Acá las cargas son cargas libres, acá no hay cargas de polarización, solamente va a haber carga de polarización acá donde tenga el dieléctrico. Entonces, a fines de prácticos estos, vamos a ver qué nos piden. Sin desconectar se retira la mitad del dieléctrico y dice la nueva carga Q' y la capacidad Q', C'. Bueno, a ver, C. La carga Q', capacidad, es igual a la carga Q' sobre la diferencia potencial. ¿La diferencia potencial cambió? No, no cambió. Lo que cambió fue la capacidad. Como cambió la capacidad, esto se mantiene constante para este arreglo acá. Cambió esto porque cambió la Q' y justamente me piden esas dos. Yo creo que lo más fácil es calcular primero la capacidad. La capacidad, vamos a llamarle capacidad prima, va a ser la capacidad original con dieléctrico dividido 2 más la capacidad original sin dieléctrico dividido 2. ¿Por qué los estoy sumando? Porque es como tener dos capacitores en paralelo. Miren, esto es lo mismo que tener un capacitor acá con dieléctrico y un capacitor acá sin dieléctrico, los dos conectados en paralelo. Esto es lo mismo que tener esto, ¿sí? Donde acá el área es A sobre 2 y acá el área es A sobre 2. Ahora la distancia D sigue siendo la misma, o sea que eso no cambió, y la diferencia de potencial aplicada es la misma, es B volt. Por lo tanto, es como yo había puesto acá, C sobre 2, o sea un medio de la original, que es la que tiene dieléctrico, más C sub 0 sobre 2. Bueno, a ver, nosotros sabíamos que la capacidad, nos lo dan como dato, es 25 nanofarad, y nos dan el K, por lo tanto C sub 0 es igual a 25 nanofarad dividido K, que es 2,5. Ojo, porque esto hay que dividirlo por 2 para obtener esto, con lo cual nos va a quedar por lo tanto va a ser 17,5 nanofarad por los 100 volt, lo cual me va a quedar, fíjense, corro dos lugares la coma, 1750 nanocoulomb, pero podríamos poner 1,75 microcoulombs, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué me piden? A ver ahora, la distribución de la carga en el vacío, Q0, y en la parte del dieléctrico, Q no sé qué. Bueno, entonces me están pidiendo cuánta carga hay acá, la carga acá y la carga acá.
me piden la carga libre en el sector donde hay dieléctrico, y después me piden la carga libre. Entonces, ¿cómo calculo las cargas? Bueno, es muy simple. Fíjense, acá está esto, y sabemos que la diferencia de potencial es la misma para ambos subcapacitores, vamos a decir, tanto el de dieléctrico como el de no dieléctrico. Fíjense que acá lo que tengo es V voltios, ¿sí? Tengo los mismos volts que la fuente. Entonces, para sacar la carga, vamos a llamarle carga esto más esto, tiene que dar la Q', esta que estaba acá arriba, ¿sí? Porque la carga no se vuela para ningún otro lado. ¿Estamos? Entonces, la Q en el dieléctrico, ¿a qué va a ser igual? A la capacidad con dieléctrico, que la llamé C sobre 2, y la carga sub 0 va a ser igual a la carga prima menos la carga en el dieléctrico. O bien, que es igual a C sub 0 sobre 2 por el potencial, por la diferencia potencial entre placas. Esta Q' era 1,75 microcoulomb. Y esta QK, Q sub K va a ser C sobre 2, que es 25 nanofarad sobre 2, que es 12,5, ¿sí? Por los 100 volts. Estoy calculando, ¿qué estoy calculando? A ver, Q' es 1, si estoy calculando la Q0, está bien, la Q0. Y de paso estoy calculando esta también. ¿Sí? Vamos a poner así, Q sub K va a ser 12,5 nanofarad, ¿sí? Por los 100 volts. Entonces, Q sub K es igual a eso que está así. Hay 1250 nanocoulomb, que es lo mismo que 1,25 microcoulombs. Vamos a ponerlo así. Vamos a resaltar esto que ya lo tenemos calculado. Acá está. Y ahora, por ende, 17,5 menos 1,25 me queda 0,5. Bueno, ahí tenemos un problema con dieléctricos hecho. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es decir qué tipo de dieléctricos, o mejor dicho, con qué tipo de dieléctricos vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Les quiero comentar que para nuestro curso, para bien de ustedes y mío también, vamos a trabajar con materiales homogéneos, isotrópicos y lineales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los parámetros electromagnéticos de los materiales constitutivos de un medio material son sigma, epsilon y mu. Sigma, esta es la conductividad, el epsilon es la permitividad y esta es la permeabilidad, que lo vamos a ver en magnetismo, la permeabilidad magnética. Bueno, ¿cómo se entiende esto? ¿Qué son homogéneos, isotrópicos y lineales? Bueno, si los parámetros estos, ¿sí? los parámetros constitutivos, no varían de un punto a otro en el material, entonces se dice que el material es homogéneo. Vamos a poner ahora isotrópicos. Materiales isotrópicos si son independientes de la dirección. Y un material es lineal, el vector de desplazamiento eléctrico es proporcional al campo eléctrico. Este vector de desplazamiento lo vamos a ver ahora en un cachito. Vamos a recordar ese vector, digamos, ese dipolo, mejor dicho, eléctrico que se formaba, donde tenía una distancia L, acá lo pusimos más arriba, hoy, acá, esta L, ¿se acuerdan? Bien, entonces, hay algo que se llama el momento del dipolo, que se caracteriza con la letra P, mejor dicho, el vector P, ¿sí? Y esto es simplemente igual a Q por esta distancia L que pusimos acá, digamos, esta distancia en forma de vector, ¿sí? Este sería el módulo de L, es Q por L. Si nosotros consideramos el número n como la cantidad de dipolos
por metro cúbico, y si considerásemos un volumen, delta de volumen, vamos a poner así, en nuestro dieléctrico, entonces habrán n por delta de B dipolos. Ahora, el momento dipolar total es un número, digamos, mejor dicho, es un vector que surge de una sumatoria. Imagínense todos los miles de millones de dipolos que hay, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que este P total es igual a la sumatoria, es de igual a 1 hasta n delta de volumen, ¿sí? O sea, hasta la cantidad total de dipolos que tenga, de los P sub i. Si todos los dipolos se alinean en la misma dirección, el P total tendrá un valor considerable. P igual al límite para este delta B tendiendo a 0 de 1 sobre delta B por la sumatoria de n delta B, lo que teníamos antes, para i igual 1 de los P sub i. El vector polarización tiene unidades de densidad de carga, Coulomb sobre metro cuadrado. Si ustedes se fijan, las unidades, fíjense que volumen se mide en metros cúbicos, ¿sí? Y los P sub i, ¿qué son los P sub i? Son carga por Coulomb por metro, dividido metro cúbico, te queda Coulomb sobre metro cuadrado. ¿Está bien? Lo que acabamos de explicar. Bueno, este es un campo continuo. Es un valor promediado tomado sobre una muestra de volumen delta B, ¿sí? Lo suficientemente grande como para muchas moléculas, pero lo suficientemente pequeño como para ser considerado incremental en concepto. ¿Está bien? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito de las cargas estas de bounded o las cargas de polarización, y vamos a ver cómo se define nuestro vector de desplazamiento eléctrico, ¿sí? En función de estas cosas. El vector E, ¿sí? Era igual al E sub 0 original menos el E de polarización, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionamos esto con las cargas? Bueno, esto es importante. El campo E sub 0, ¿sí? El campo E sub 0, el módulo del campo E sub 0 se obtenía, recuerden cómo se da, cómo era el campo eléctrico, por eso yo lo enfaticé mucho en un conductor, era sigma sobre epsilon 0, ¿sí? En el vacío, ¿sí? O mejor dicho, en la placa. Si uno tenía una placa conductora, recuerden que el campo al costado de una placa conductora era la densidad superficial de carga dividido el epsilon del medio. Como estamos hablando en el vacío porque es el E sub 0, acá ponemos el epsilon 0, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? El campo de polarización, este es este que está acá. Ahora, el de polarización, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la carga de polarización sobre el epsilon 0. Si nosotros queremos deducir cómo es el campo de polarización o la carga, digamos, de polarización, entonces de acá se deduce que el campo de polarización va a ser igual al E sub 0 menos el campo E, con lo cual nos va a quedar que, recuerden que el campo es 0, algo que no pusimos acá, mejor dicho, el campo E es igual al campo E 0 dividido k veces, porque yo lo expliqué a través de la diferencia potencial, pero como la diferencia potencial se relaciona de esta manera con el campo, lo puse más arriba, lo vuelvo a escribir, siempre hablando de un conductor de placas planas, o sea, de un capacitor de placas planas y paralelas, o bien un campo eléctrico o el potencial debido a un plano infinito de cargado infinitamente. Ahora uno dice, pero ¿cómo, Matías? Si el capacitor es chiquitito, ¿cómo es eso? Bueno, es que es tan comparable, es importante esta pregunta, o mejor dicho, la respuesta a esta pregunta que me auto hice. Es comparable el hecho de que D es mucho más chico, es muy chiquito, ¿sí? El espaciamiento es muy chiquito comparado con el ancho de la placa del capacitor, entonces se puede considerar de esa manera, como si el capacitor fuese un plano infinito de cargas. Entonces, habiendo dicho esto, fíjense, acá nos va a quedar que el campo de polarización es igual al E sub 0 menos el E, que es E sub 0 sobre K, con lo cual esto va a ser igual a E por 1 menos 1 sobre K. Te va a quedar que el campo de polarización es proporcional al campo original,
perdón, acá va sub 0, sub 0, L sub 0, dividido K dividido 1, K menos 1. Ahí está. ¿Ven? Entonces, si nos pidieran el campo de polarización, teniendo la constante dieléctrica del material, acá podemos obtener el campo de polarización. Y por consiguiente, podemos también calcular, o mejor dicho, expresar lo que sería en base a esto y a esto, calcular la sigma esta de polarización. Entonces, vamos a poner acá lo que es cada cosa. Fíjate, de acá, esto es sigma de polarización sobre epsilon 0 igual a L sub 0, que es la sigma que no dice nada, es la sigma free, ¿está claro? La libre, ya lo aclaré antes, sobre epsilon 0 menos el campo, que va a ser el campo como se relaciona con L0 de esta manera, acá lo puse, entonces va a ser L0, que es esto mismo, sigma sobre epsilon 0, pero el acá abajo. Entonces, de esta manera, sigma de polarización es igual, paso multiplicando el epsilon, me va a quedar sigma menos sigma sobre K, con lo cual la de polarización va a ser igual a sigma por, y lo mismo que antes, ¿no? Denominador común K, dividido 1 es K, por 1 es K, menos K dividido K1, por 1, 1, y ahí está. Entonces fíjense que es similar, la expresión es básicamente la misma que la del campo, obvio, si el campo es lineal con sigma dividido el epsilon 0. Entonces acá tenemos el campo de polarización y la carga de polarización. Les pregunto porque a veces se ha preguntado en algún parcial, en algún final especialmente, pedían calcular la sigma de polarización. Hay un problema donde pide eso y bueno, no hay muchos, pero bueno, por las dudas, así tienen todo completito. Bueno, vamos a poner una expresión que nos permita calcular la carga de polarización o la ligada. Vamos a poner Q sub P. La Q sub P se puede obtener como la integral en un cierto volumen, ¿sí?, de P escalarmente diferencial de superficie. Si fíjense, si a la densidad de carga, este P tiene unidades de densidad de carga, lo multiplico por una superficie, me va a dar la carga, ¿se entiende? Esta carga es la que está en el dieléctrico, ojo. Es la carga ligada, ligada al dieléctrico. No se puede mover. ¿Estamos? Y ojo, este efecto de polarización desaparece si desapareciera el campo eléctrico que le da origen, ¿no es cierto? Entonces, esto que está acá, dijimos, es nuestra carga de polarización. Vamos a ponerlo en verde. Ahora vamos a generalizar la definición, digamos, de densidad de flujo eléctrico para que se pueda aplicar a otros medios, ¿sí? Nosotros habíamos visto por ley de Gauss el flujo eléctrico como la integral de escalarmente de S, y eso era igual a la carga neta encerrada por esa superficie sobre o dividido el epsilon 0. Vamos a definir a la carga total, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle a esto vamos a hacer así. La carga neta o total es igual a la integral de superficie del campo por el epsilon 0. Lo paso multiplicando para arriba, me queda el epsilon 0 por el campo escalarmente el diferencial de superficie. ¿Está? Entonces, esto ya lo sabíamos, lo estamos recordando. Ahora bien, la carga total o la carga esta neta, ¿a qué va a ser igual? Es igual a la carga libre, ¿sí?,
más la carga ligada, que en verdad la carga ligada es negativa, o sea, es de signo contrario, quiero decir. Entonces vamos a poner menos la carga ligada o de polarización, ¿sí? Podemos recordar que esta será de signo contrario, ¿sí?, a la Q libre. ¿Por qué? Fíjense acá lo que les quiero decir. Vamos hasta arriba de todo. Acá, ¿ven? Fíjense. ¿Ven? Una es positiva, la otra es negativa. ¿Se entiende? Estamos ahí, estamos haciendo un Gauss ahí o acá, ¿está? Entonces, voy a sacar esto. Listo. Habiendo aclarado eso, para que uno no se pierda después en el procedimiento. Entonces, fijarse esto. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar de acá la carga libre. La carga libre va a ser la carga neta más la carga de polarización. La carga free, ahora ya llegamos, va a ser igual a la integral. Fíjense, acá tengo la carga a esta y más la otra. La integral de epsilon 0 e escalarmente ds sobre la superficie gaussiana más la QP que la tengo acá arriba, ¿sí? Acá vamos a ponerlo en este color, así se ve claro, que los colores a veces ayudan bastante para recordar. Entonces, esta Q es esta. Y esta QP es esta. Con lo cual, nos va a quedar la integral también sobre la misma superficie. Acá tendría que haber puesto superficie gaussiana también, ¿sí? De el vector P escalarmente de S. Y esto lo puedo asociar de la siguiente manera. Esto es igual a la integral de epsilon 0 por E más vector P. Esto sucede así porque P está alineado con E, ¿sí? Si no, la cuestión se complicaría mucho. Y a esto que está acá se lo define como el vector desplazamiento eléctrico. Esto que está acá es el vector desplazamiento eléctrico, con lo cual a esto lo podemos poner como la integral de D escalarmente de S, o densidad de flujo eléctrico también llamado. Entonces, la Q free es simplemente esto, y acá vamos a mencionar o mostrar o expresar la ley de Gauss generalizada como al vector D, que va a ser igual a epsilon 0 por el campo E más el vector P. Entonces, acá está el tema. P, para los materiales vistos anteriormente, ¿sí? Si no, esto no es tan fácil, pero para los materiales vistos, o mejor, anteriormente, para los materiales que yo dije que con los cuales vamos a trabajar en física 2, que son homogéneos, lineales isotrópicos, a P se lo considera proporcional al campo E, con lo cual esta constante de proporcionalidad es la susceptibilidad eléctrica, ¿sí? Que es una constante, y vamos a ponerlo así. Esto es la susceptibilidad eléctrica del material. Fíjense, de acá tenemos el campo eléctrico como factor común, con lo cual podríamos poner esto de esta manera. Entonces saco el epsilon 0 a la izquierda como factor común y el campo eléctrico a la derecha. ¿Por qué hago eso? Nada, es por una cuestión simplemente de, ahora van a ver, de que esto que está acá, lo que es la magia, esto es K.
o sea, la constante dieléctrica del material. Pero lo importante es que el vector de desplazamiento eléctrico es proporcional, es k veces, vamos a poner así, es k veces epsilon 0 e. O sea que proporcional, tiene la misma dirección que el campo E, ¿sí? Porque k es una constante y el epsilon 0 también. Y acá viene algo importante, que es la definición de esto que está acá, que es justamente el epsilon, ¿sí? Entonces, ¿qué es el epsilon? Justamente es la permitividad del medio en cuestión. D es igual a epsilon por E. Y epsilon dijimos que era igual a K por epsilon 0, o también llamado el K epsilon relativo. Esto es importante también acordarse. Espera. Esto es importante acordarse que el K es igual al epsilon relativo. ¿Sí? Entonces, epsilon es K por epsilon 0, o es lo mismo que decir epsilon relativo por epsilon 0. Esta R es de relativo. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, esto recordar esto. O sea, acá la constante dieléctrica del medio y el epsilon relativo son dos números adimensionales, que es el mismo número, ¿sí? Bien. El sistema de la figura consta de una esfera conductora central de radio A 2 centímetros cargada con carga Q igual a 1 microcoulomb. O sea que A es igual a 1 centímetro y Q es igual a 1 microcoulomb, ¿sí? Esta esfera acá del medio está cargada, esta es una esfera conductora, ¿no? Con esto quiero decir que esto tiene un cierto, es macizo, ¿no? Tiene un cierto gap, un espesor, quiero decir. ¿Ah? Bueno. Y acá donde está el dieléctrico, obviamente está hueco, pero está el dieléctrico. Entonces, si no estuviera el dieléctrico sería vacío, o aire, ¿está bien? Bueno, y rodeada por una capa dieléctrica, K igual a 3. Entonces K vale 3. ¿Qué más? Que se completa con un cascarón esférico metálico. Bueno, sabiendo que B es 4 centímetros y C 8 en minúscula, ¿no? Encontrar los valores del campo eléctrico E, el módulo, ¿no? Ven cuando ponen la letra E y D, en A 3 centímetros, B 6 centímetros y C 10 centímetros del centro respectivamente. Entonces lo que se pide es hallar E, en verdad calcular, dice, ¿no? A, que es igual a 3 centímetros, B, que es igual a 6 centímetros, y C mayúscula, que es igual a 10 centímetros. Ven que los puntos A, B y C caen justamente ahí, ¿no es cierto? A está acá, B está ahí adentro, y C está acá afuera. ¿Estamos? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Bueno, sabemos varias cosas. Por ejemplo, acabamos de ver esto, la ley de Gauss, para dieléctricos. Entonces, ¿qué podemos saber? Que acá no tengo un capacitor de placas planas paralelas, pero tengo de hecho conformado una especie, vamos a decir, no es un capacitor esto. ¿Por qué? Porque no es que tengo dos placas cargadas, una con una carga, otra con otra, pero lo que sí sé es que tengo una carga metida acá, Q. Vamos a poner acá una carga más Q, y por ende voy a tener una carga menos Q acá. A ver, lo voy a poner en negro. Inducida esta, ¿sí? Y si hay una carga inducida menos Q, que es libre, ¿no es cierto? Que está acá en el metal, digamos, en la parte del metal de acá, se va a producir una carga más Q allá.
¿Sí o no? Porque no tengo otra carga. Me dicen que la esfera del medio es la que está cargada. Entonces tengo que saber analizar esto. Entonces, ¿qué hago? Para poder calcular el vector D, o mejor dicho, el módulo de D, del vector desplazamiento eléctrico, en los distintos puntos voy a tomar, por ejemplo, acá, voy a hacer pasar una superficie gaussiana por el punto A, ¿sí? Superficie gaussiana sub A, vamos a ponerle. Y voy a calcular, ¿qué cosa? La integral esta que vimos acá, la ley de Gauss generalizada. Y ya está, porque tengo la carga, entonces. La integral sobre la superficie gaussiana A de D escalarmente ds es igual a ¿quién? A la carga free. ¿No es cierto? La carga free es la que está en la placa. Por lo tanto, es esta que me están dando acá. Y por lo tanto puedo poner esto, que va a ser igual a la carga, ¿sí? Dividido 4pi por el radio al cuadrado. Y fíjense que de hecho esa es la densidad de flujo, porque es carga por unidad de superficie, o dividido la superficie, mejor dicho. Esto llevado a números va a ser 1 microcoulomb dividido 4pi. ¿Y qué radio tomo? El radio de A, o sea, el radio de A mayúscula, o sea, este. ¿Sí? Entonces vamos a poner por 3 por 10 a la menos 2, porque está en centímetros, metros, y todo esto va al cuadrado. Conclusión de, haciendo la cuenta, ¿cuánto nos da? 88,41 microcoulomb sobre metro cuadrado. Esto es lo que me dio. Ahora fíjense, también me pide el campo eléctrico, pero por lo que explicamos acá arriba, el vector D es epsilon por E. Entonces, para saber el campo eléctrico ahí, simplemente lo tengo que multiplicar por el epsilon del medio. El epsilon del medio no me lo dan, pero lo calculo. ¿Por qué? Porque me dan el K, que lo tengo acá. Entonces, vamos a poner así. Entonces, E va a ser igual a D dividido el epsilon. Y esto va a ser igual a D dividido K veces epsilon 0. Por lo tanto, con el valor de 88,41 microcoulomb sobre metro cuadrado, si a esto lo divido por K, que el K vale 3, y el epsilon 0 es 8,85 por 10 a la menos 12 farad sobre metro, este cuadrado se va con este de acá, y el campo eléctrico me va a quedar en coulomb sobre farad por metro. Si nosotros recordamos lo que es capacidad, que es C sobre B, esto va a ser igual, fíjate, farad es coulomb sobre volt. Entonces, como farad es igual a coulomb sobre volt, ¿sí? Entonces nos queda correcto las unidades como tenía que ser, ¿no es cierto? El campo va a ser esta cuentita, y fíjense, es microcoulomb sobre metro por farad, o sea, microcoulomb sobre coulomb, o bueno, microcoulomb vamos a poner, fíjense, vamos a ponerlo así para que se entienda bien. 88,41 microcoulomb sobre, acá tengo 3 por 8,85 por 10 a la menos 6, y acá voy a tomar el otro 10 a la menos 6 como microfarad, ¿sí? Y el metro que estaba acá, como microfarad es igual a microcoulomb sobre volt, ¿ven? Entonces me va a quedar, este es un detalle con las unidades, pero para mostrarles, esto es microcoulomb sobre volt. Este microcoulomb se va a ir con este microcoulomb, y este volt va a pasar arriba, y me queda volt sobre metro, que es la unidad de campo eléctrico. ¿Se ve? Entonces el campo es igual, hay que hacer esa cuenta. Si hacen esa cuenta, nos va a quedar 3,3 megavolt por metro. Entonces acá tenemos D, y acá tenemos E.
Después, bueno, tenemos que repetir, pero ojo que no es lo mismo, porque ahora vamos a estar en el material, perdón, en el conductor. En el conductor, ¿qué pasa? O sea, si tomamos para para el caso de B, vamos a estar acá dentro del conductor. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí? Por ley de Gauss, en un conductor el campo eléctrico es 0, por lo tanto D también va a ser 0. Si habíamos dicho que D es igual a epsilon por E, el epsilon es distinto de 0, por lo tanto en el conductor es 0. ¿Sí? Entonces podemos contestar que... Entonces, vamos ahora fuera de la esfera, o sea, acá. Vamos a hacer pasar por C nuestra esfera gaussiana, superficie gaussiana C. Entonces fíjense, ¿qué voy a tener en definitiva ahí? Voy a tener Q, porque esta menos Q con esta más Q se anulan. La que aparece de polarización de un lado es la misma que la que aparece del otro, por lo tanto se cancela, o sea, no contribuye, ¿sí? Entonces en definitiva ahí lo que tengo es más Q. Por lo tanto, si yo quiero calcular, fíjense, el vector D, o puedo calcular E directamente, E, la integral sobre la superficie gaussiana C de E escalarmente de S, esto es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0, porque estoy de vuelta en el espacio, ¿tá? Entonces el campo va a ser igual a la carga neta encerrada, que sabemos que es un microcoulomb, dividido 4pi por radio cuadrado, este es el radio sub c, ¿no? Por el epsilon 0. Esto es igual a un microcoulomb sobre 4pi. El radio sub c eran 30 centímetros, ¿no? 10 centímetros, perdón. 4pi por 0,1 metro al cuadrado, ¿sí? Por 8,85 por 10 a la menos 12 farad sobre metro. Bueno, ¿y esto cuánto nos da? El E sub c nos da 899.180 volts sobre metro. Entonces, más o menos E es aproximadamente igual a 900, ¿no es cierto? Podríamos poner 900 kilovolt por metro, ¿sí? 900 por 1000, 900.000 kilovolt por metro. Entonces, como D es igual a epsilon por E, y en este caso particular, este epsilon, ¿quién es? Particularmente, como estoy en el vacío, porque estoy fuera del dieléctrico, ven que estoy afuera ya, estoy afuera, entonces epsilon coincide con epsilon 0, pues epsilon relativo es igual a K, que es igual a 1. ¿Tá? Por lo tanto, entonces D, vamos a poner D sub C, para que se entienda. Esto es D sub C, E sub C, E sub C, sub C, E sub C, y acá vamos a poner D sub A, y acá E sub A, acá atrás también. Esto es D sub A, y ahora nos queda bien la cosa más entendible, más prolijo. Ahí está. Bueno, obviamente que en B esto era 0, y bueno, y acá ¿cuánto nos da la cuenta? Es simplemente hacer esa cuenta, que nos tiene que dar 7,965 microcoulomb por metro cuadrado. El vector D, o densidad de flujo, surge de, fíjense, si acá tenemos una esfera, supongamos cargada con más Q, por supuesto acá está el campo eléctrico, ¿no es cierto?, presente como siempre. Y si nosotros tomamos una superficie gaussiana, por la definición que habíamos dado de la ley generalizada de Gauss, nosotros podemos calcular acá el vector D. ¿De qué forma? Recuerden esto, superficie gaussiana de D
escalarmente diferencial de superficie, acá está la superficie gaussiana, y esto es igual a la carga libre. Obviamente que la carga libre en este caso es la única que hay, que es esa Q que está ahí, por lo tanto en este caso, pongámosle la Q, bueno, vamos a hacer así, vamos a poner acá la carga Q, mayúscula, así se entiende que estamos refiriéndonos a la misma, con lo cual el vector D es simplemente la carga neta encerrada dividido la superficie, que es 4pi radio cuadrado. Miren qué sencillo que es. ¿Está? Si queremos el vector, bueno, le ponemos, obviamente, ahí está. ¿Sí? Entonces D también, va en las unidades de D, ¿no? Por supuesto, pero D, digamos, ahí lo tenemos en rojo, ¿no? En negro es E, en rojo es D. ¿Sí? Ojo que esto está en las unidades de D, no tiene nada que ver, o sea, yo lo estoy haciendo más grande para que no se solape con el E, ¿no es cierto? Pero no es que es más grande, no son comparables, son cosas distintas. Una cosa es campo eléctrico, otra cosa es densidad de flujo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos dos dieléctricos, qué pasa en la interfase entre un medio y el otro, con el campo eléctrico y con el vector desplazamiento eléctrico. Entonces vamos a plantear los dos medios materiales. Tenemos el medio 1 en color celeste, donde hay permitividad epsilon 1. Aquí, como vemos, el medio 2 en naranja. Entonces, recordando un poco, mientras terminamos de graficar, recordar que para los medios que con los cuales vamos a trabajar nosotros, el campo D es igual a epsilon por E. ¿Sí? O sea que los dos, si bien son cosas distintas, obviamente, están en la misma dirección. En el mismo medio, obviamente. Entonces acá, como podemos ver, estamos dibujando las componentes, tanto tangenciales como normales, porque estamos descomponiendo a los campos en sus componentes tangenciales y normales, en cada uno de los medios. Como podemos ver, también hemos tomado una curva A, B, C, D, A, y también hemos dibujado una superficie cilíndrica, gaussiana, particularmente cilíndrica, donde ponemos todas las componentes importantes y la notación importante, como ser los versores normales a la superficie. En este caso, en vez de dibujar diferencial de superficie vector directamente, utilicé esta notación, que es la del versor director normal a la superficie, N2, N1, ¿sí? Y luego, y a la superficie la denotamos como delta S, toda la superficie considerada. Y acá hemos tomado esta curva, como ya decía, ABCDA, con un delta H en los sectores AB y CD, la cual abarca, digamos, parte de ambos medios materiales. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es justamente analizar con dos propiedades importantes del electromagnetismo qué es lo que pasa o qué relaciones se pueden encontrar entre las componentes de los campos en un medio y en el otro, justamente al pasar de medio. Para ello vamos a hacer uso de esta, que dice que la circulación del campo eléctrico a lo largo de una curva C es igual a 0. Esto lo podemos poner, o mejor dicho, esto se cumple por el hecho de que, si se acuerdan, el campo eléctrico era conservativo, los campos con los que estamos trabajando, coulombianos, y esta expresión, si se acuerdan, daba el potencial, ¿sí? Mejor dicho, la diferencia de potencial entre dos puntos. Si la curva está particularmente cerrada, como pusimos acá en la integral, es como decir, salir del potencial A, dar una vuelta y volver al potencial A. O sea que, como habíamos visto, la diferencia de potencial entre un punto y el mismo, por más que haya utilizado cualquier trayectoria para recorrer o dar vuelta y ir a pasear, va a ser 0, porque depende solamente de la posición inicial y final. Si esta coincide, obviamente me va a dar 0. Entonces, esta es una propiedad importante. Por lo tanto, abrimos esta integral en tramos. Entonces, la curva la abrimos en los tramos BC, CD
DA y AB. Entonces, si nos fijamos, acá ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que en el tramo BC, la componente que existe ahí del campo eléctrico, ¿quién? Estoy en el medio 2, porque estoy en la parte de arriba. Entonces va a ser E2 escalarmente DL2. ¿Sí? En el tramo DA, que son estos dos, este de acá va a estar ¿quién? E1. Entonces, mejor dicho, y después en estos dos tramos, como acá puse, va a ser 0, porque entre el C y el D, vamos a bajar, entre el C y el D, y entre el A y el B, como el delta H es muy pequeño, lo tomamos el límite, ¿sí? Tomando delta H teniendo a 0, las integrales 2 y 4 del mismo derecho serán 0 independientemente de cómo sea el campo ahí. Porque es muy chiquitita, es una curva bien chatita, lo que más nos interesa son estos dos lados, para mostrar lo que queremos demostrar. Por lo tanto, nos va a quedar, ¿qué cosa? Estas dos integrales. Ahora, observemos lo siguiente. El campo E2 de escalarmente DL2 es el producto escalar este, que es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman entre ellos. El módulo del campo eléctrico E2 por el coseno este nos va a dar la componente tangencial del campo en 2, o sea, esta que está acá. ¿Se ve? Es la sombra, la proyección sobre la dirección de DL. Por lo tanto, nos queda así. De la misma manera, con E1 pasa lo mismo y nos va a quedar la componente tangencial E1 de L1. Entonces lo reemplazamos acá. Y luego, ¿qué nos queda? La integral del trayecto de un diferencial de longitud nos da justamente ese segmento, esa longitud, que va a ser el segmento BC en este caso y DA en este otro caso. Como BC y DA es lo mismo, entonces se concluye que las componentes tangenciales son iguales. Esto es lo que estamos poniendo acá. Las componentes tangenciales del campo eléctrico son continuas al cambiar de medio material. Análisis de las componentes normales de D y E. Ahora aplicamos la ley de Gauss generalizada para dieléctricos. Esta que ya sabemos. Está acá. El flujo de D es igual a la carga. A la carga, acuérdense, la carga libre. Entonces, planteamos esto con este cilindro que pusimos acá. Y fíjense, acá tenemos en la superficie, bueno, vamos acá abajo, notar esto así ya abajo, que acá hay 180 grados entre este versor normal, que es el que dirige a la superficie de la tapa de abajo, va hacia abajo justamente, porque siempre recuerden que es hacia afuera, se toma como orientación la superficie hacia afuera, lo hemos dicho. Entonces este es entrante y este va a ser saliente, el de arriba. A ver si me deja bajar la página, ahí está. Entonces, al plantear esto, se va a tener que, al hacer el producto escalar, como habíamos dicho, esto nos arroja la componente normal del vector de desplazamiento eléctrico, componente normal de normal 1, y esta de este producto escalar nos da de normal 2, ¿sí? Con lo cual, acá nos va a quedar de normal 2 por la integral que saldría afuera ya, es constante, no depende de la superficie. Al integrar sobre la superficie, diferencial de superficie, nos va a dar directamente la superficie de la tapa, que es ese círculo, en este caso de arriba y en este caso de abajo, lo mismo. Con lo cual nos queda este menos por esta cuestión, que acá, si nos fijamos, acá me falta un menos. Vamos a ponerlo en rojo. Ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lo que hemos dicho acá. ¿Está? Entonces, acá nos queda este menos, y del otro lado es la carga. ¿Y la carga qué es? Justamente es la densidad superficial de carga por la superficie considerada. La densidad superficial por la superficie nos da justamente la carga que tenga ahí. Por supuesto, el alto de ese cilindro gaussiano nos tiende a 0, porque lo tomamos bien chatito, obviamente, ahí en la interfaz, ya que el cilindro gaussiano es bien chatito, por lo tanto no habrá contribución del flujo por la superficie cilíndrica. Bueno, entonces, un comentario, una observación. ¿Quién es esta carga, esta densidad de carga ρ sub S que habíamos puesto acá, ¿no? En el caso más general lo estoy poniendo, porque ahora vamos a ver que esa carga, en verdad, no hay carga ahí. Esa carga es 0. ¿Por qué?
no puede ser una densidad superficial de carga ligada, o sea, la polarización. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta ya la polarización del dieléctrico al usar una constante dieléctrica distinta de 1. Esto es, en lugar de considerar cargas ligadas en el espacio libre. Estamos utilizando una permitividad incrementada. También es muy improbable que alguna carga libre esté sobre la interfase, por lo que no hay carga libre disponible en los dieléctricos perfectos que estamos considerando nosotros. Esta carga, de existir, debe haber sido luego colocada allí intencionalmente, ¿no es cierto? Es como que alguien tuvo que haber cargado el dieléctrico y haber puesto una carga, así desbalanceando la carga total en y sobre este cuerpo dieléctrico. Entonces, excepto por este caso especial que recientemente acabamos de analizar, que alguien ponga carga exclusivamente, podemos asumir que ρs es 0, ¿sí?, en la interfase. Y por consiguiente se tendrá que, y esto es lo importante, que dn1 es igual a dn2. O sea, concluimos que las componentes normales del vector densidad de flujo eléctrico se conservan al haber un cambio de medio material. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer algunas cuestiones, o sea, vamos a tener algunas expresiones que en verdad son muy simples, aunque parece mucho formuleo, pero no hay que volverse loco porque es muy sencillo esto, es trigonometría básica. Entonces, de hecho, uno no es que se acuerde de memoria estas cosas, simplemente deduce de acá y se podrían hacer muchas más. Yo voy a poner algunas nomás, ¿sí? Es muy simple, miren. El campo E lo puedo escribir en forma binómica, o mejor dicho, vectorialmente, como la componente normal por el versor normal más la tangencial por el versor tangencial. De la misma manera el vector D. Recordar que esto, ¿no es cierto?, que D es epsilon por E en los medios materiales que hemos estado hablando nosotros, isotrópicos, lineales y homogéneos, ¿ok? Ya lo vimos en la otra clase. Por lo tanto, el D normal 1 va a ser el E1, el epsilon 1 por E normal 1. El D normal, o sea, la componente normal del vector D 2 va a ser epsilon 2 por el E normal 2. Todo sencillo. Reemplazando en 2, que era la que habíamos puesto acá, se tiene que E1, E normal 1, es igual a esto que está acá. Por lo tanto, obtenemos esta expresión. Esto es álgebra básica, digamos, aritmética básica. Por otro lado, también tenemos que la tangencial va a ser E1 por la tangencial 1, y por lo tanto el campo, la componente tangencial del campo en 1 va a ser la tangencial de D en 1 dividido el epsilon 1. Como de la misma manera la componente tangencial de D es igual a epsilon 2 por la componente tangencial de E en el medio 2, por lo tanto despejamos la componente tangencial del campo eléctrico de subtangencial 2 y es igual a D tangencial 2 sobre epsilon 2. Otra vez, como usando la condición explícita donde se conservan las componentes tangenciales del campo eléctrico, entonces igualamos estas dos y nos va a quedar esto, con lo cual la componente tangencial de D en 1 dividido la componente tangencial de D en el medio 2 es igual a esta relación de las permitividades. Bueno, esta la llamamos A, esta la llamamos B, seguimos un poquito más. Por ejemplo, ahora jugamos un poco con los ángulos. Ven, acá tenemos este gráfico donde solamente pusimos las componentes, mostramos las componentes de D, de 2, de 1 acá. Este es un gráfico que saqué de otro lado, por eso tiene el medio 2 abajo y el medio 1 arriba. Pero bueno, es lo mismo. Uno lo llama de una manera, otro de otro. Acá nosotros habíamos puesto 1, 2. Bueno, acá ponen 2, 1. No importa. Lo que importa son las relaciones. Entonces de acá vemos que la tangente de θ 2, o sea, esto que es opuesto sobre adyacente, o sea, esta que es la componente tangencial de D, de tangencial 2, ¿sí?, dividido de normal 2. Esto es la tangente de θ 2. Y lo mismo, la tangente de θ 1 es la de tangencial 1 sobre la de normal 1. De acá podemos concluir, como otra vez las normales de D se conservan en el cambio de interfase, en la interfase o en el cambio de medio material, entonces tenemos esta otra relación. C. Y bueno, pongamos una más. Por otro lado, también podemos poner que el seno de θ 1 y el seno de θ 2 son estas dos cosas que pusimos acá. Simplemente trigonometría. Con lo cual podemos deducir esto que está acá. Y de esta manera podemos poner lo siguiente, que la componente del campo, el E1 sobre la E2, o sea, el módulo de las componentes originales, es igual a una relación entre los senos de los ángulos. Esta la llamamos D, y bueno, y por último, por ahora podemos plantear el coseno justamente de los ángulos, y otra vez basado
en que las componentes normales de D se conservan, podemos poner que esto es igual a esto otro. Con lo cual, fíjense, acá tenemos la componente tangencial de 2 dividido la componente normal de 2 es la tangente de θ 2. Además lo hemos puesto. Acá era en base a D, ahora lo estamos haciendo en base a E. Por este otro lado lo mismo. Como las tangenciales son las que se conservan, podemos igualar tangente de θ 2 e normal 2 con esto, y por consiguiente hacemos el cociente de las normales de E y nos da un cociente entre las tangenciales, entre las tangentes, perdón, de los ángulos. Muy bien. Ahora vamos a hacer algún problema de aplicación de todo esto. Acá hay un problema justamente donde hay dos medios materiales, K1 y K2. Este es el K2, vamos a ponerlo acá. K2, donde perdón. Ahí está. Listo, K2. Donde se pide calcular el módulo del campo eléctrico, o mejor dicho, el campo eléctrico en 2. Pero dicen, a ambos lados de la superficie AB hay dos dieléctricos. ¿Sí? Acá estaría la superficie AB. ¿Sí? Esta que está acá. Diferentes de constantes relativas, K1 y K2. Recordad que K era igual a epsilon relativo, ¿no? Puede aparecer en los libros o en algún examen, ¿no? La nomenclatura epsilon relativo, me estoy refiriendo a esto. Epsilon relativo, esto es igual a K. ¿No? Recordar. Es indistinto. Usando explícitamente las condiciones de contorno en la superficie de separación de dos dieléctricos, calcule la intensidad del campo eléctrico. Bueno, el módulo nos pedían de E2. Nos dan los K, K1, K2, y nos dan el módulo del campo eléctrico en 1, y nos dan el ángulo alfa, alfa 1, que es de 30 grados. Acá se fue esto. Muy bien. Entonces, lo que hay que hacer ahora es justamente plantear o basarnos en lo que ya planteamos para no deducir de vuelta todas las cosas. Acá esto es simple, el seno de alfa 1, que es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Y el seno de alfa 2 va a ser, esto yo lo dibujé, no está en el problema, pero uno tiene que entender que, ¿no es cierto? Acá hay al ver un cambio de medio, y fíjense que no están alineados, sino que hay un cambio de ángulo también. ¿Ven? Muy bien. Entonces, vamos a decir, notar que las componentes tangenciales de S se conservan al pasar de un medio al otro, entonces planteamos los dos senos, como está acá, y luego, como se conservan las tangenciales, podemos poner esto. Hacemos el cociente entre el seno de alfa 1 y el seno de alfa 2, y como las tangenciales se conservan, son iguales, digamos, entonces queda el E2 pasa a primer numerador y el E1 a denominador, y despejamos de acá el E2. De esta manera, planteamos esto donde ya casi lo tenemos, nos falta un cachito. E1 es dato, seno de θ de alfa 1 es dato, nos falta el alfa 2. Bueno, entonces vamos a macarnos un poquito para poder resolver, despejar alfa 2 y meterlo acá y ya obtener el resultado. Entonces, como sabemos que la tangente de alfa 1, fíjense, es opuesto sobre adyacente, tangencial sobre normal, de campo eléctrico siempre hablando, y el de alfa 2 es tangencial 2 sobre normal 2, por lo tanto, haciendo el cociente entre esto, nos va a quedar, ¿qué cosa? Que el cociente entre las tangentes de alfa 1 y alfa 2 son las componentes normales de D, tanto en 2 como en 1, y si las reemplazamos por las equivalentes del flujo, o sea, del vector densidad de flujo D, nos va a quedar D normal 2 sobre epsilon 2 y D normal 1 sobre epsilon 1. ¿Por qué decimos esto? Porque tanto esta, vamos a poner acá, esta como esta, son iguales. Lo voy a sacar esto. Entonces, porque se conservaban, ¿se acuerdan? En el cambio de medio. Por lo tanto, me va a quedar epsilon 1 sobre epsilon 2. ¿Y por qué hago esto? Y porque justamente de acá puedo despejar, como tengo epsilon 1 epsilon 2, porque acuérdense que el epsilon es K por epsilon 0, el alfa 1 lo tengo como dato, de acá despejo alfa 2. Fíjense, tangente de alfa 2 lo despejé de acá, es esto, y alfa 2 es el arco tangente de esto que está acá. Esto es un numerito, o sea, calculamos esto y obtenemos el alfa 2. Con lo cual, ahora sí, pasamos a los números, hacemos los números, reemplazamos en esta lo que habíamos dicho, E1 por el dato, este es dato, alfa 1 es 30 grados, seno de alfa 1, y el seno de
el alfa 2. Y el alfa 2 lo calculamos con todo esto, con las permitividades relativas. Recuerden que las permitividades, a ver, vamos a ponerlo. Es muy simple, pero acá está, esto quería mostrar. K2 sobre K1. ¿Por qué? Porque esto que está acá es lo mismo que poner K2 por epsilon 0 dividido K1 por epsilon 0. Esto la permitividad del espacio libre se va y ahí es donde se justifica el K2 sobre K1. Tangente de 30, bla, 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 nos da esto, que si se fijan coincide concretamente con la guía. Muy bien, ahora vamos a algo muy importante también que queríamos mencionar, que son dos ejercicios en verdad de la guía, el 120 y el 122, pero acá nosotros vamos a meter teoría. Bueno, los ejercicios de hecho son teóricos estos dos, así que son esos ejercicios, pero lo vamos a ampliar un poquito. Acá vamos a plantear dos dieléctricos en serie, ¿ven? Y acá dos dieléctricos en paralelo. O sea, esto es como tener un capacitor, a continuación de o sea, en serie, como si fueran dos capacitores, pero es uno mismo, ¿sí? Donde hay un cambio de medio material, acá. Y acá lo mismo, donde tenemos lo mismo, pero acá ¿qué pasa? Las placas están arriba y abajo. Por lo tanto, el campo, fíjense cómo es la dirección del campo eléctrico. Y acá puse también el campo eléctrico y en este caso el campo densidad de flujo eléctrico o desplazamiento eléctrico. Bien, vamos a ir por partes. O sea, si bien esto yo lo puse justamente en paralelo, porque puse un gráfico al lado del otro, hice todo el desarrollo así en paralelo, vamos a leer primero uno y después el otro, ¿sí? Para no confundirnos. Entonces empecemos por por los dieléctricos en serie. Notar que aquí el campo eléctrico, esto es importante, es todo normal, ¿ven? Fíjense, no hay un angulito, no pega inclinadito en la interfaz. ¿Estamos? Primer punto. Entonces, no hay componente tangencial del campo eléctrico, sino que es todo el campo E1 es todo normal 1, ¿sí? Y lo mismo en 2 es todo normal 2. Pero recordar que las componentes normales del campo eléctrico no se conservan al pasar de material. Por eso es que acá tenemos un campo de una manera y acá será de otra, ¿sí? No es igual de intenso. Bueno, entonces, por lo tanto, vamos a traducirlo a D, vamos a llevarlo a D, porque las que se conservan sí son las normales de D. Por eso puse acá, a ver si me deja bajar. Acá, ven que las hice iguales, esta y esta. Bueno, no me salió muy igual, pero la idea era esa. A ver. Ahí. Bueno, entonces, lo traducimos, o sea, ponemos el equivalente en D, o sea, si E es igual a E normal, de campo E, entonces D normal 1 va a ser igual a E1 por E normal 1. Y D normal 2 va a ser igual a E2 por E normal 2. Con lo cual, tener en cuenta eso y ahora recordar. Capacidad es igual a carga sobre voltaje. ¿Qué es lo que se quiere hallar acá? Pues yo, perdón que no lo comenté. El ejercicio 120 y 122. Este sería el 122, ¿sí? 122 es el que tiene capacitores dieléctricos en serie. Lo que se pide es, usando explícitamente las condiciones de contorno, demostrar, o mejor dicho, hallar la capacidad total de este sistema. Esta es la idea. Bueno, capacidad, como sabemos, es la carga dividido la diferencia potencial entre las placas. Por lo tanto, vamos a poner que la diferencia potencial va a ser igual a V1 más V2. ¿Qué es esto? Y esta es la diferencia potencial que cae en este dieléctrico, o que habrá acá en el rojo y en el azul. Por la ley de Kirchhoff que se tiene que cumplir, por supuesto, la total es la suma de estas dos, ¿sí? Entonces empezamos por acá. Recordando también que la diferencia potencial en un capacitor de placas planas y paralelas, en este caso tenemos dieléctricos, centros dieléctricos dentro de un capacitor de placas planas y paralelas, el campo era así. Esto es un tema que está recontra explicado. Si alguno no lo recuerda, lo puede buscar, cómo se resuelve por Gauss y todo, nos da que está bien hecho en clases anteriores, es E por D. Bueno, en el caso 1 es E1 por D1 y en el caso 2 es E2 por D2. Por eso lo dejamos así. Entonces, otra vez, o mejor dicho, ahora planteamos que D1 es epsilon 1 por E1 y D2 es epsilon 2 por E2. Por lo tanto, pasamos todo a D y reemplazamos E1 y E2 por esto mismo que ponemos acá. D1 sobre epsilon 1 y D2 sobre epsilon 2. Ahora utilizamos las condiciones de contorno, que nos dice justamente que la componente normal de D es la que se conserva. Por lo tanto, D1 es igual a D2 y es igual a D, en este caso. D vale igual la densidad de flujo acá que acá.
por más que haya un cambio de material, porque D es toda normal, ¿ven? Tampoco viene en angulito, obviamente. Es toda normal. Por lo tanto, tenemos que D lo podemos sacar factor común de esta ecuación, de esta expresión, y nos queda así. Reemplazamos los epsilon por lo que son, o sea, K1 epsilon 0, K2 epsilon 0, y ahora recordar esto, ley de Gauss generalizada, como la integral de D, o sea, el flujo de D, es igual a la carga, a través de la superficie gaussiana, cerrada obviamente, si es gaussiana, SG, es la carga, entonces la capacidad va a ser igual a justamente esta integral dividido la diferencia de potencial entre placas, que es lo que estamos planteando acá abajo. Bueno, si se fijan desde acá, sacamos epsilon 0 también afuera y nos queda D sobre epsilon 0, ¿sí? Y acá nos queda una relación entre las distancias de cada dieléctrico sobre las respectivas constantes dieléctricas de los medios, K1 y K2. Bueno, acá arriba, fíjense, esta integral, ¿qué es? Esto es igual a la carga. Digamos, ya sabía, obvio, pero quería expresarlo en forma de D. Entonces saco D, al hacer el producto escalar nos queda el módulo de uno por el módulo de otro, por el coseno del ángulo, que va a ser 1. Entonces nos queda D directamente por A, que es la superficie. En este caso es la superficie plana de la placa, ¿sí? La total. Entonces D con D se va, ¿ven? Y nos queda el área, que es plana, que es del capacitor, que es de la placa metálica, que también es la que... Bueno, el área, ya está más que claro. Bueno, para arreglar, ya está, listo. Ahora simplemente multiplicamos por K1 y K2, digo, para arreglar un poquito esto, para que quede más lindo o más manejable, y nos queda, ven, arriba A, K1, K2, el epsilon 0 que está acá abajo pasa arriba, y acá abajo, al introducir K1, K2, ¿sí? Acá se me va K1, y me queda D1, K2, y después D2, K1, y se terminó. Acá nos quedó la expresión, capacitor de placas planas y paralelas con dos dieléctricos en serie. Muy bien, ahora vamos al otro. A dieléctricos en paralelo. Fíjense que acá la cosa es distinta, porque acá tenemos la placa de arriba, la placa de abajo, donde está la carga libre en las placas metálicas, ¿sí? Y después estará la carga ligada, acá un poco en la derecha y otro poco en la izquierda, ¿sí? Fíjense que yo lo hice genéricamente con áreas distintas. A1, la azul, esta de la izquierda, y A2, esta, el área, mejor dicho, la superficie de este dieléctrico rojo, A2, ¿sí? Y la del 1, la del azul, A1. Acá era una misma porque era toda la misma para los dos dieléctricos, ¿se dan cuenta? En el anterior. Bueno, entonces acá notar que en la componente del campo, todo el campo es tangencial, ¿ven? El campo eléctrico es entre una placa y la otra, todo es tangencial. Y recuerden que se conservaban las componentes tangenciales del campo eléctrico en el cambio de medio material. El cambio de medio está acá ahora. Fíjense, al ser el campo todo tangencial, no viene en ángulo, sino que es todo tangencial, bueno, entonces este campo va a ser igual que este campo. Entonces, por otro lado, recuerden esto, la componente tangencial de D es igual a E1 por E tangencial de 1. La componente tangencial del campo, 1. Y lo mismo para el 2. Como siempre, capacidad de descarga sobre diferencia de potencial entre las placas. Entonces acá, fíjense que voy a tener que la carga va a ser la carga 1 más la carga 2. ¿Por qué? Porque es la carga que está acá más la otra carga que está acá. Lo planteo por separado para justamente mostrar y trabajar independientemente con los dos dieléctricos. Fíjense. La carga, como habíamos dicho, por ley de Gauss generalizada es D, en este caso la 1 es D1 por escalarmente diferencial de superficie 1 sobre la superficie de Gauss 1. No pusimos eso porque es obvio, sería poner una caja acá, otra cajita acá. Acá tenemos la superficie 1, acá tenemos la superficie 2. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿esto qué nos va a quedar? Nos va a quedar la componente tangencial de D, porque D va a ser todo tangencial también. Si E es todo tangencial, E también es todo tangencial en este caso. Entonces D tangencial 1 es E1 por E tangencial 1 y D tangencial 2 es igual a E2 por E tangencial 2. Con lo cual, acá nos va a quedar una expresión de este tipo, donde tenemos D tangencial 1 por el área 1, ya al haberlo integrado, y más D tangencial 2 por el área 2. Reemplazamos los D por los epsilon en función de epsilon y E, lo que pusimos acá arriba. Por lo tanto, ¿ven? E1, E tangencial 1, ya en módulo obviamente, los valores escalares, y nos queda esto que está acá.
¿Qué tenemos acá como común? Y justamente la componente tangencial del campo eléctrico se conserva. Por lo tanto, esta la saco como factor común y lo pongo acá, por esta cuestión que está acá. Entonces, acá lo ponemos como recordatorio. Ahora, B1 es igual a B2 y es igual a B por estar en paralelo, fíjense. Si yo aplico acá la batería con la cual se cargó este capacitor, supongamos obviamente ya está cargado, ¿qué pasa? La diferencia de potencial tanto para el dieléctrico 1 como para el dieléctrico 2 es la misma, ¿sí? Porque son cosas que están en paralelo, digamos. Son ramas en paralelo. Entonces, por lo tanto, se va a tener que la capacidad va a ser igual a la carga, que es la que acabamos de hallar arriba, dividido la diferencia de potencial entre placas, que como recordarán, para capacitores planos y paralelos, para esta configuración es el módulo D por D. Entonces el campo eléctrico se cancela en este caso y simplemente nos queda esto. Epsilon 0, recuerden que epsilon 1 y epsilon 2 es epsilon relativo, o K1 por epsilon 0 y K2 por epsilon 0 respectivamente, con lo cual saco el epsilon 0 afuera y nos queda ya en función de K. K1 a 1 y esto dividió D. Y se terminó. Ahora sí, como hay un ejercicio, hay otro ejercicio en la guía, donde particularmente es simétrico los dos dieléctricos, o sea que A1 es igual a 2 y es igual a sobre 2. Supongamos A es la total, suponete que A fuese la total, entonces esto es A sobre 2 y esto fuese A sobre 2. Bueno, entonces acá simplemente reemplazamos aritméticamente que nos va a quedar. Reemplazando ahí nos va a quedar que A sale afuera, o sea, A sobre 2 sale afuera y nos queda epsilon 0 por A sobre 2 y todo lo mismo lo otro. O sea, K1 más K2 dividido D. Y se terminó. Bueno, ahí tenemos las dos expresiones, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios a modo de ejemplo para ver cómo es esto aplicado un poquito y qué pasa con las energías. El ejercicio 123 dice: sea un capacitor cilíndrico de radio interno RI 1 centímetro y radio externo RE 1,5 centímetros, acá los ponemos, longitud, o sea la altura de este capacitor cilíndrico 10 centímetros, y dice que se lo carga a una fuente de 200 volts, ¿ve? 200 volts. Luego se desconecta de la fuente y entre las armaduras se introduce un dieléctrico de K5,4. K5,4, entonces yo acá puse, se desconecta de la fuente y se introduce un dieléctrico. Muy bien, lo que pide es determinar la energía electrostática del sistema antes y después de introducir el dieléctrico. Muy bien, entonces, primero recordar cómo es la capacidad inicial, o sea, en vacío, de un capacitor cilíndrico. Recuerden, esto también lo tenemos demostrado y deducido, era esto, 2pi epsilon 0 por L dividido Ln, logaritmo natural, quiero decir, de radio externo dividido radio interno. Entonces, se pide la energía sub 0, o sea, antes de colocar el dieléctrico. ¿Se acuerdan que poníamos sub 0 cuando teníamos que hacer la salvedad que era sin dieléctrico, una magnitud sin dieléctrico? Entonces es U sub 0 igual a 1 medio de C sub 0 por B sub 0 al cuadrado. Bueno, esto es bastante rápido teniendo en cuenta esto, porque la podemos calcular, la capacidad sub 0, un capacitor cilíndrico, para los valores que nos dan. Fíjense, es 2pi por epsilon 0, acá está, farad sobre metro, por L, que es 10 centímetros, 0,1 metro, dividido el logaritmo natural de estos dos, que simplemente es 1,5, porque al ser 1 se cancela la unidad, es adimensional el argumento de un logaritmo, y nos queda así. Conclusión, nos da 13,71 picofarad. Esto lo reemplazamos simplemente en la fórmula esta, que ya habíamos deducido en su momento también, de la energía almacenada en un capacitor, y bueno, nos da 2,74 por 10 a la menos 7 joules. ¿Ven? Que acá usamos la capacidad sub 0 y el voltaje, diferencia potencial sub 0. ¿Por qué? Porque nos piden antes y después de colocar el dieléctrico. Entonces, antes de colocar el dieléctrico, la capacidad va a ser esa. Recordar que está desconectado de la fuente, ¿no? Desconectado de la fuente. Pero claro, antes de conectar el dieléctrico, se recuerdan, el voltaje era el mismo de la fuente. Por más que haya sacado la fuente, al no meter todavía, no introducir ningún dieléctrico, la diferencia potencial queda intacta. Bien, ahora vamos a plantear la energía con el dieléctrico, por eso le puse sub K, que va a ser un medio de la capacidad. Fíjense que ya no le pongo sub 0, porque es la capacidad que tenga ya con el dieléctrico por el voltaje, el nuevo voltaje, o sea, nueva diferencia potencial, al cuadrado. Entonces vamos a tener que hallar estas dos cosas. La capacidad es muy simple, es K veces la capacidad sub 0. Y el voltaje, vamos a ver. Recordad que al introducir el dieléctrico habiendo desconectado la fuente de tensión previamente,
esto hará que la diferencia de potencial entre placas disminuya, ¿se acuerdan? Con lo cual habrá que considerar esa nueva tensión existente entre placas para aplicar la fórmula de energía almacenada. Muy bien, entonces C es K por C0 y B era B0 sobre K, ¿se acuerdan? Reemplazando acá, fíjense, reemplazamos C por KC0 y B por B0 sobre K al cuadrado nos va a quedar así. Conclusión, fíjense esto importante, es la energía original dividido K, o sea que disminuye. La energía almacenada disminuirá en un factor K veces respecto de la que se tenía almacenada antes de colocar el dieléctrico. La calculamos, fíjense, acá es como que lo deducimos en forma genérica, entonces al haber hecho esta deducción, listo, reemplazamos y ya está. Y bueno, nos queda, fíjense, 0,5 por 10 a la menos 7, bajó bastante, ¿eh? Y claro, ¿cuánto? Y bueno, K veces, como K era 5,4, sí, en fin. Bueno, el punto B, ojo acá, punto B dice, se lo carga ahora con una fuente de 200 volts igual que antes, luego sin desconectar la fuente, o sea, se introduce un dieléctrico y nos pide calcular lo mismo. Bueno, a ver, sin desconectar la fuente, introducimos el dieléctrico. La energía original U sub 0 es la misma que antes, ¿sí? Resultado ya calculado en el punto A, eso no cabe duda. Ahora el tema viene acá. Cuando yo introduzco el dieléctrico, pero dejo la fuente conectada, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que hacer un trabajo para meter, el agente externo hace un trabajo para meter el dieléctrico, ¿sí? Entonces, ahí ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que voy a tener un medio de C, la capacidad con dieléctrico, pero por B sub 0 al cuadrado, o sea, la tensión original. Esto va a ser mucho más, ¿ven? Un medio de C por C0, B0 al cuadrado, con lo cual me da K por U0. Acá tengo al revés, acá tengo K veces la energía original, o sea que en este caso aumenta. Vamos a hacer ahora el ejercicio 131, donde nos piden lo siguiente, dice, un capacitor esférico de carga Q está parcialmente lleno con un material dieléctrico de K igual 3,5 entre A y B. O sea, ahí vemos la placa de radio A, o sea, la esfera interna, esto se está viendo en corte obviamente, que está cargado con carga Q, ahí está el dieléctrico, epsilon, en color celeste, permitividad epsilon, y acá está el radio B, donde termina ese dieléctrico, ¿sí? Y luego entre B y C, en este radio C, ahí está la otra placa, en la esfera de radio C se encuentra la otra placa metálica, por eso ahí pusimos placas conductoras, ¿sí? Muy bien, nos piden el vector densidad de flujo eléctrico D, el vector campo eléctrico E, el potencial, o mejor dicho la diferencia de potencial, acá está B, en verdad no está bien explicitada, lo que nos está pidiendo es la diferencia de potencial entre la placa A y la placa C, y el punto D nos dicen que si A, o sea el radio A vale 5 milímetros, el radio B vale 6 milímetros y el C 25 milímetros, hallar la capacidad del sistema. ¿Ok? Muy bien. Acá hemos escrito que hay que recordar que el vector densidad de flujo eléctrico D es radial y saliente, en este caso, si asumimos que la placa del interior, cuyo radio es A, está cargada positiva, y la de radio C negativa. Bueno, no lo pusimos, pero lo damos por supuesto, ya que las componentes normales de D se conservan en un cambio de medio material. Entonces, por eso es que habíamos puesto esto, ¿sí? O sea que la componente de D en el medio 1, que es ni bien abandona o sea, lindando con la placa esta A, está el medio dieléctrico, ¿sí? Y después está el vacío, que es acá, o sea que ahí voy a tener D sub 0. Bueno, esto es lo mismo que la componente normal, porque toda es normal en este caso. ¿Por qué? Porque es radial, al ser radial es normal a la superficie esférica. Entonces, para calcular el campo B, lo que vamos a hacer es justamente plantear la integral esta de flujo, que es la ley de Gauss generalizada. Y de acá sale, ¿sí? D es Q sobre 4pi radio cuadrado, que es la superficie de la esfera. Esto pasa dividiendo y después ponemos el vector agregando el versor acá asociado. Listo. Ahora vamos al punto B. Nos piden que el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico acá hay que tener cuidado porque no es el mismo en este sector
de dieléctrico, donde está el dieléctrico, el celeste, y en el espacio libre. No es el mismo. El que es el mismo acá es el vector D, como acabamos de explicar recién, por el tema de la condición de contorno. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Si R está comprendido entre A y B, o sea, en el dieléctrico, estamos en el dieléctrico y por lo tanto el epsilon es K veces epsilon 0. Por lo tanto, el campo E, el campo eléctrico, va a ser D sobre epsilon. Con lo cual va a ser el D que ya teníamos dividido el epsilon. ¿Sí? Y el epsilon es K veces epsilon 0, por lo tanto, nada, lo dejamos expresado así porque no nos dan los valores, sino que es genérico. Nos da el valor de K, pero no tenemos para este caso las dimensiones. La Q tampoco la tenemos, entonces lo dejamos expresado genérico. Y el campo en el vacío, o sea, en el sector entre B y C, es esto. Va a ser lo mismo, pero fíjense, dividido solamente epsilon 0. Fíjense que este va a ser mayor, la intensidad del campo en el vacío es mayor que la intensidad de campo en este medio. Acá se ve atenuada, ¿sí? Bien, un poco. Muy bien, ahora nos piden punto C, diferencia potencial, acá. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear esto. B sub CA es BA menos BC, o sea, el potencial de la placa del medio menos el potencial de la placa externa. Y esto es lo mismo que hacer BA menos BB más BB menos BC. Fíjense, es plantear las dos diferencias de potencial que tenemos en el dieléctrico. La total, la de A menos C, es lo mismo que hacer la de A menos B y más la de B menos C. Por eso pusimos así. Y ahora planteamos las integrales que ya sabemos. Es la circulación del campo eléctrico. Como tenemos el campo, tanto en el dieléctrico acá como en el espacio libre, planteamos las integrales y ponemos. En el dieléctrico es Q sobre 4pi radio cuadrado epsilon, claramente de R. Esto ya lo hemos hecho en electrostática, este tipo de cálculos. O sea, simplemente es aplicarlo acá y con el conocimiento del dieléctrico, nada más. Y esto de que es la suma ya lo sabemos porque de hecho es la regla de Kirchhoff, ¿sí? El total tiene que ser igual a la suma de las parciales en esa malla. ¿Y la malla cuál sería? Porque acá uno dice, pero acá no hay ninguna malla, ¿cómo que no? Fíjate, si a esto le conectamos un cablecito a la placa del medio, de adentro, y a esta otra, fíjate, la diferencia potencial acá, entre estos dos puntos, entre la esfera interna y la externa, es igual a la suma de las dos diferencias que hay al atravesar las dos esferas. ¿Se ve? Entonces tranquilamente se cumple Kirchhoff. Por lo tanto, haciendo los cálculos, ven, esta primera integral es esta segunda integral es esto que está acá en el vacío. Hacemos la integral, la primitiva de esto es ya archiconocida, es la integral de diferencial de x sobre x cuadrado. Eso nos da menos 1 sobre x, en este caso es menos 1 sobre r. Ese menos con el menos de la expresión se cancela y se hace más. Bueno, integrando entre b y a la primera integral y entre c y b la segunda. Acordarse que la primera estamos en el dieléctrico, por lo tanto el epsilon es K veces epsilon 0, o sea, directamente pongo epsilon, y en la segunda es epsilon 0, ¿sí? Bueno, listo. Operando nos queda esto, y operando un poquito más, en definitiva, nos queda esto que está acá. Esto que está acá. Y se terminó. Simplemente, si uno tuviera los valores, bueno, lo reemplaza y listo, le va a dar el numerito de la diferencia potencial. Punto D. Notar que es como tener dos capacitores en serie, esféricos. O sea, nos están pidiendo la capacidad del sistema, ¿no es cierto? Acá, si A, B, C valen estas cosas, hay la capacidad C del sistema. Entonces, venimos acá, y si tenemos dos capacitores en serie, nosotros nos acordamos de esta expresión, que la capacidad equivalente serie se calculaba así, ¿se acuerdan? C1 por C2 dividido la suma entre ellas. En este caso, C1, ¿quién va a ser? C0. Y C2, ¿quién va a ser? C. O sea, C0 es indieléctrico y C2, o la otra C, es la condieléctrico. Y abajo tengo la suma de ambas. Acá no sé por qué puse C sub K, en verdad. Acá tenía que poner C sub K también. Bueno, en verdad es C, usando nuestra nomenclatura. C, digamos, C es capacidad del sector condieléctrico
y la otra, bueno, ya sabemos que es sin dieléctrico. Esto lo aclaramos. Bien. Entonces, por lo tanto, recordando la expresión de cálculo de capacitores esféricos, esto también está hecho en la teoría en clases anteriores, cuando vimos capacidad, habíamos deducido esto con A y B en ese momento. Bueno, acá lo puse genérico con RI y RE, es 4pi epsilon, genérico, dependiendo del medio, por el radio interno, por el radio externo, dividido la resta entre el radio externo y el interno. Aplicado acá, a cada sector, fíjense, C0, ¿quién es? Es la capacidad donde no hay dieléctrico, o sea, donde está el espacio libre. O sea que tengo, mi radio interior va a ser B y mi radio exterior va a ser C. Todo acá. Entonces, fíjense, es CB, C menos B. Y bueno, haciendo los números en base a los datos que nos dieron, nos queda esto, 4,17 picofaradios. Y en el otro, es similar, con la diferencia que acá tengo K veces epsilon 0. El K nos lo habían dado como dato, que era 3,5, ¿cierto? Acá. Y bueno, reemplazando los valores, nos da esto. Luego, relacionando con la fórmula original, esta que teníamos acá, multiplicamos estos dos. Y luego dividimos por la suma y nos da esto, que es exactamente igual que lo que nos dio ahí. Muy bien.